Hola, queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor les bendiga a todos ustedes de forma abundante. Hoy vamos a ver Daniel capítulo 6 y el sermón se llama Integridad entre leones. Daniel capítulo 6 versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Bien, lo primero que nosotros podemos notar acá es que el imperio babilónico ha caído y se ha levantado uno nuevo, que es el imperio medo-persa. Acá está Daniel tratando de sobrevivir en medio de este imperio y Dios le está bendiciendo también en este nuevo imperio. Es importante también rescatar que muchos eruditos dicen que Darío es un título como Faraón, César o algo parecido, y que el verdadero nombre del rey era Ciro. Pero hay otros que dicen que Darío era el rey de Media y estaba gobernando sobre Babilonia, mientras que Ciro era el rey de Persia y no estaba gobernando en ese lugar. Podríamos pensar que Daniel está en problema porque él era un hombre de influencia en otra nación, en el imperio anterior, que era el imperio babilónico, y ahora está entre los medos persas que están gobernando. Pero para Dios no hay ningún problema bendecir a su iglesia o a sus hijos en cualquier nación o en cualquier imperio. Muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo depende de una nación, de un sistema, de una cultura o de, no sé, de algo temporal, pero la verdad es que Dios no depende absolutamente en algo temporal y tampoco depende de ello para bendecir a sus hijos o a su iglesia. Dios puede bendecir a sus hijos y a su iglesia en cualquier imperio, nación, sistema, cultura, gobierno, etc. En cualquier momento Dios, cuando quiere, puede bendecir a sus hijos. Con esto no quiero decir que nosotros no debemos luchar por difundir los valores cristianos, por tener una cultura cristiana, por tener una sociedad justa. Yo no quiero decir esto. Pero sí quiero decir que Dios no depende de ello para bendecir a una nación, para bendecir a su iglesia dentro de una nación, de una sociedad, de un sistema o de un imperio, etc. Nosotros inclusive vamos a ver ahora que Dios pudo liberar a Daniel cuando el rey no pudo liberarlo. Vamos a continuar leyendo y viendo esto. Daniel capítulo 6, versículo de 2 al 5 dice así: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bien, en el versículo 3 nos dice que Daniel era superior a los sátrapas y a los gobernadores. Y la palabra superior en arameo es un participio que significa que él se distinguía sobre los otros de manera constante. Es decir, él era sin lugar a dudas el mejor estadista en todo el imperio medo-persa, tal como lo había sido también en el imperio babilónico, en el imperio anterior al medo-persa. Usted notará que en el versículo 3 dice que había un espíritu superior. Esto está realmente hablando de su actitud. Él tenía una muy buena
actitud aparte de su experiencia, ¿no? Es interesante que en el primer año del rey Ciro, o del rey Darío, él decretó que los judíos podían volver y regresar a Judá. Y esto es antes que pasara este acontecimiento de los leones. Pero bien puede haber sido que el mismo Daniel sugiriera o aconsejara al rey Ciro que dejara volver al pueblo, a su pueblo, a Judá, y lo hayan escuchado, ya que él era un hombre muy sabio y muy consagrado a Dios, y todo lo que hacía o lo que él hacía para el imperio, tanto babilónico como medo-persa, daba un excelente resultado, Dios le daba éxito. Debemos tener en cuenta en ese momento que Daniel tenía casi 90 años y seguía siendo la elección de Dios para bendecir a su pueblo. Lo puso en un lugar prominente de Babilonia y los políticos de turno, es decir, los demás sátrapas, no pudieron hacer nada para impedirlo. Y él ya tenía 90 años. John Wesley predicaba a los 88 años, predicaba y viajaba en caballo, porque no había ni electricidad en aquel momento, ni ninguna máquina a vapor, y sin embargo él a los 88 años seguía andando, viajando y predicando en toda Inglaterra. Digo esto porque algunos hermanos, cuando hablas con ellos, te dicen que ellos ya tienen 50 años. Y 50 años, si tenés 50 años, hermano, sos una persona muy joven. O 60, sos una persona joven. Daniel capítulo 6, versículo del 6 al 9 dice lo siguiente. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. De cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Bien, cuando Dios eleva a alguien, los corazones de otras personas se pueden quemar de rabias, de celos, de amargura, inclusive cuando este individuo no haya hecho nada malo contra ellos, sino todo lo contrario, haberles hecho un bien, porque Daniel era una bendición para todos, no solamente para Israel, sino también para el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Nuestro Señor es un claro ejemplo de esto. Él hizo bienes en todo tiempo, mientras Él vivió, hizo muchos bienes y Él fue un hombre muy fiel a Dios. Sin embargo, por celos y distintos motivos no correctos, no bondadosos, lo crucifican. Ellos se juntan. Dice que todos ellos, los sátrapas, los capitanes, los gobernadores, se juntan y van y le dicen al rey Darío que él debe firmar un edicto en donde se promulgue una ley que nadie puede orar a otro Dios o que no sea él, porque él en ese momento, al hacer ese edicto, se hace a sí mismo Dios, sino que solamente le pudieran orar a él, ¿no? Y él, por la emoción, accede a esta petición y después se va a arrepentir mucho de haber accedido. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día
y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Acá tenemos que rescatar muchas cosas. Primero, acá vemos la razón de la consagración y la fortaleza de Daniel ante las tentaciones y los desafíos, y también la razón de su éxito. ¿Cuál es? Que él tenía una fuerte comunión con el Señor. Él oraba 3 veces al día. 3 veces al día él oraba, y no es la única persona en la Biblia que se nos dice que oraba 3 veces al día. El rey David en el Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. El autor, como dije, es el rey David, y como vemos, Daniel no era el único que oraba 3 veces al día. Ahora, nosotros debemos hacernos una pregunta, y es: ¿cuánto tiempo nosotros invertimos en oración por día? ¿Cuánto tiempo nosotros realmente invertimos en oración por día? ¿Podría decir que usted por día ora al menos 1 hora? Al menos 1 hora. Y quizás que usted diga: 1 hora es mucho. No, hermano, no es mucho 1 hora. Hoy en día ya no se hace hincapié en la oración como debe ser hecha. Nos enseñan que no es necesario pasar tiempo con Dios. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser cortito. Y está mal, está muy mal esa enseñanza. Mire, reflexione esto conmigo, piense, medite lo que yo le voy a decir ahora. La Biblia nos dice que en los postreros días habrá muchos engañadores que traerán mentiras encubiertas para engañar, si les fuera posible, aún a los escogidos de Dios, aún a sus hijos. Ahora, tenga esto en cuenta, tenga esto en mente, lo que yo le acabo de decir, tenga en cuenta esto. Cuando nosotros queremos profundizar en las Escrituras, ¿qué sería más conveniente para que demos prioridad para nuestra orientación? La Biblia bien leída, no entre líneas ni forzando interpretaciones, sino la Biblia bien leída, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los reformadores, los hombres consagrados que hicieron grandes avivamientos. ¿Sería eso bueno para que nosotros nos orientemos y podamos interpretar bien la palabra de Dios y aplicarla? ¿O preferimos las teologías de turno e invenciones de este momento? ¿Qué piensa usted? ¿Qué tiene más probabilidad de estar equivocado según la profecía? ¿Las enseñanzas de antes o las actuales? Y la verdad que tiene mucha más probabilidad las enseñanzas actuales de estar total y completamente equivocadas antes que las de antes. Los de antes no eran perfectos, pero entre una y otras enseñanzas, obviamente, conforme a lo que Dios ha dicho y se cumple, es mucho más saludable las enseñanzas de antes que las de ahora. Las personas del pasado, como los profetas, los apóstoles, los cristianos del primer siglo, los reformadores, los hombres que hicieron grandes avivamientos como Jonathan Edwards, Wesley, Whitefield y todas estas personas, tenían una vida de oración muy diferente a la que se enseña en la actualidad. Ellos realmente invertían tiempo a diario en oración. El mismo Jesús nos enseña varias veces, cuando nosotros leemos los evangelios, que nosotros debemos de orar de forma perseverante, de todo corazón, con fe y no desmayar. Créame que nosotros nos aborrecemos y nos perjudicamos seriamente a nosotros mismos cuando no cumplimos este mandato. Hay personas que dicen que oran únicamente cuando van al trabajo. Yo he escuchado personas, lo han dicho: no, yo oro cuando salgo caminando de mi casa al trabajo o en bici de mi casa al trabajo. Es en el momento que yo oro. Pero la verdad es que Jesús
no enseña así. Jesús dijo que cuando nosotros oremos, tenemos que dedicar realmente un tiempo de calidad con Dios, realmente dedicarle un buen tiempo, prestar atención, tener fe, tener comunión con Él. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo debemos orar? Debemos tener un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de calidad, un tiempo para meditar bien en su palabra, un tiempo para orar tranquilos. Debemos tener esta intimidad con Dios. Imagínese que usted quiere pasar un tiempo de calidad, un lindo tiempo con su pareja, un tiempo de intimidad, y le dice a usted que quiere tener un tiempo con ella, con él, con su cónyuge, y esta persona le contesta a usted, su cónyuge: bueno, lo hagamos cuando vamos de camino al trabajo. ¿Qué le va a decir usted? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando vamos de camino al trabajo? ¿Cómo lo podemos hacer si nos vamos caminando, o en auto, o en colectivo? ¿Cómo vamos a tener este tiempo? Yo no digo que no podamos tener un tiempo de charla, pero un tiempo de calidad, de intimidad va a tener usted en el colectivo, en el auto. Bueno, así es con Dios. Si nosotros queremos fortalecer nuestra relación con Él, debemos tener un tiempo de calidad con el Señor. Vamos a continuar. Nosotros, recuerde, debemos generar ese hábito de orar y orar perseverantemente a diario. Acá Daniel, nosotros podemos ver que esta ley no le afectó para nada, sino que se fue a su casa y con las ventanas abiertas, mirando Jerusalén, como siempre hacía, seguramente orando por él, por sus compatriotas, por el pueblo de Israel, por la restauración de Israel, suplicando a Dios que tuviera misericordia y perdón de ellos. De esta forma él oraba desde su casa cuando se promulgó esta ley de que había que orar únicamente al rey. Él no disimuló las cosas, él no dijo: no, bueno, ahora en vez de orar así voy a orar caminando para que nadie se dé cuenta que estoy orando al Señor. No. Él siguió como si nada se hubiese proclamado. Y aquí hay una vida perseverante en la oración y sin concesiones al pecado, sin permitidos al pecado. Podría haber una ley, pero la ley de Dios es más importante que la ley de los hombres, y Daniel lo había entendido y comprobado desde su juventud. Nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento que cuando Simón Pedro estaba en prisión, y muy probablemente al día siguiente se suponía al menos que iba a ser ejecutado, dice que cuando él estaba en prisión vino un ángel y lo tocó para liberarlo porque estaba como profundamente dormido. Es decir, que él confiaba que el Señor iba a hacer lo que tenía que hacer. Esa es la misma actitud de Daniel. Daniel escuchó la ley, que es lo que dice que no se puede orar a otro Dios sino al rey Darío. Ah, bueno, gracias. Se fue a la casa y siguió orando como oraba todos los días. Vamos a continuar. Daniel capítulo 6, versículo 11 dice lo siguiente: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. 3 veces al día. Bueno, ellos llegaron ante el rey y le dijeron que Daniel, y mire
qué detalles le recuerdan al rey, como si los imperios que estaban en esa zona no lo conocieran a Daniel, dijeron que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, ¿no? Ese Daniel, el hijo de los cautivos de Judá, como si Daniel no fuera conocido por los reyes de esa zona. ¿Qué hacía él? Oraba 3 veces al día a Dios, y le dicen que no le respeta de esa forma al rey porque él está orando a su Dios, pero la verdad es que Daniel no le faltaba el respeto al rey, sino que le daba al rey lo que le debía dar y a Dios lo que le debía dar. Mateo 20:21 dice Jesús: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es ¿de quién? De Dios. Eso es precisamente lo que Daniel estaba haciendo, dando a cada uno lo que le correspondía. De la misma forma debemos hacer nosotros, darle a cada uno lo que le corresponde. Daniel capítulo 6, versículo 14 dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. El rey trabajó e hizo todo lo que pudo hacer legalmente para liberar a Daniel, para encontrar alguna brecha jurídica dentro de la ley para poder liberarlo a Daniel, pero él no pudo conseguirlo. Entonces Daniel nos dice, Daniel capítulo 6, versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Bien. Como acá vemos, el rey no pudo hacer nada para evitar que Daniel fuese echado en el foso de los leones. Ahora debemos entender que este no era un pocito en la cual había un leoncito encerrado. Lo más probable es que era una cueva al costado de una colina, y en el lugar inferior estaba la entrada, donde tenía una piedra para cubrir o cerrar la entrada por la cual hacían pasar a aquellos que eran condenados. Y en la cima de la colina había un gran hoyo con una rejilla sobre ella, o un lugar construido por el hombre. ¿Era eso, esa cueva, o un lugar construido directamente por el hombre? Y por lo que dice el relato, no era, como yo le digo, un leoncito apenas, un cachorrito, no, para nada. Eran muchos leones los que estaban dentro de ese foso. Ahora bien, antes de echarlo al foso, el rey, que seguramente sabía las historias de Dios que había hecho a través de Daniel, ¿no?, y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, él sabía seguramente lo que había pasado en Babilonia con estas personas, que conocía a través de Daniel seguramente muchas historias del Nuevo Testamento, y que muy probablemente Daniel, al contarle esas historias, también le sugirió a la realeza del imperio medo-persa que dejaran libre a su pueblo. A este Dios, el rey Darío le encomienda la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque él no pudo hacer nada para librarlo. Él era el rey, la autoridad máxima, pero no pudo hacer absolutamente nada, por más que se esforzó y trabajó arduamente
a lo largo de todo el día, para que a la noche podría librarlo a Daniel, no lo pudo hacer. También podemos ver en estos pasajes que el rey quería mucho a Daniel, al punto que dice que él no comió nada, no comió nada, no se divirtió con nada, es decir, que no trajo, no escuchó música. Eso era también, es un sinónimo de diversión. Cuando escuchaban música es muy probablemente que trajeran mujeres, etcétera, etcétera, pero él no lo hizo porque estaba preocupado por Daniel al punto de perder completamente el sueño. Vamos a continuar. Daniel capítulo 6, versículo 19 dice: el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mire la pregunta que le hace. Si Dios le ha podido librar de los leones. Muy de mañana, dice, quiere decir que apenas salía el sol, al alba. Eso significa el texto. Él salió de su palacio y fue a ver lo que había pasado con Daniel. Él tenía la esperanza, por todas las historias que sabía, que Dios le podría haber librado, pero también él es consciente que podría haber muerto. Es decir, una vez que llega ahí, él con una voz angustiada, con esperanza de lo mejor, pero también sabiendo que podría haber pasado lo peor, que los leones se lo hubieran comido, lo hubieran destrozado, él pregunta a Daniel, siervo del Dios viviente. Mire lo que él le dice. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿quién cree usted que le enseñó a este hombre que Dios era un Dios viviente? Y obviamente que Daniel. Y él le dice, a quien tú sirves continuamente, continuamente. Aquí podemos ver cómo ellos veían a Daniel, cómo lo veía su entorno. Ellos veían a un hombre que servía continuamente a su Dios. Él vivía para servirle. Y le dice, ¿te ha podido librar? Daniel capítulo 6, versículo 21 dice lo siguiente. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel le respondió desde dentro ¿con qué? Con respeto al rey, como debe ser tratado una persona que está en una autoridad como, por ejemplo, un monarca, que Dios había enviado a su ángel y lo había liberado. Un ángel en una ocasión mató en una sola noche a 185.000 soldados asirios. Por lo tanto, no le envió Dios poca ayuda a Daniel. Lo digo por si alguno piensa, podría haber enviado 3, aunque sea. No era poca cosa. Los ángeles son seres muy, muy superiores a nosotros, muy superiores. Tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos, Satanás y sus demonios, son seres espirituales muy superiores a nosotros y es por eso que nosotros oramos a Dios para que Él nos proteja de estas entidades espirituales malignas o que nos envíe ayuda y Él muchas veces se usa de sus ángeles que han permanecido fiel a Él para ayudarnos. Así que Dios hizo en esta ocasión, ¿qué cosa? Lo que el rey o la política no pudo hacer por Daniel. Lo que el rey o la política no pudo hacer por Daniel. Es por eso que siempre en última instancia nuestra fe
debe estar en el Señor. Yo no digo que usted no puede tener una ideología política o que usted no tenga esperanza al votar a algún político, etcétera, etcétera. Yo no digo eso. Pero lo que sí le digo que nosotros debemos poner nuestra mayor fe o toda nuestra fe únicamente en Dios, más allá que nosotros compartamos con otro grupo de personas pensamientos o ideologías políticas. Daniel capítulo 6 versículo 24 para terminar dice así: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel había confiado en su Dios, no dejó de orar, aunque se le había mandado dejar de orar. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¡Qué glorioso relato! ¡Qué glorioso es nuestro Señor, las cosas que Él ha hecho y que sigue haciendo! Gracias a Dios por este maravilloso relato. Y ahora, después de los anuncios que vamos a tener, que son 40 segundos creo que dura, vamos a seguir con la oración. Vamos a seguir nuestra reunión con la oración. Yo le pido que se quede la oración, que ore con nosotros después de los anuncios. Que el Señor le bendiga. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Dios y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Dios para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Dios, todas tus obras,
y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Dios a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Dios en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Dios proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Gracias, Señor, aleluya, Padre Santo, bendito sea tu nombre, todopoderoso Rey, Dios de todas las cosas, Dios verdadero, único, el Dios viviente, el Dios eterno, el Dios de todas las naciones, el Dios de Daniel. No hay otro como tú, Señor. Solamente tú eres Dios. Antes de ti no hubo Dios, ni lo habrá después de ti. Ni lo hubo, ni lo habrá. Bien dice tu palabra esto. Señor, solamente tú eres perfecto, todopoderoso, omnipresente. Solamente tú sabes todas las cosas, Señor. Solamente tú eres digno de ser adorado, de ser obedecido, de ser, Señor, honrado incondicionalmente, Padre. Solamente tú, todopoderoso Rey, bendito Dios amado. Nosotros te pedimos que en este momento tú estés obrando en nuestros corazones, y que estas palabras que nosotros hemos leído acerca de Daniel realmente filtren, entren, Señor, en nuestros corazones. Y que nosotros entendamos, Padre del cielo, bendito Dios amado, que debemos ser personas íntegras, como lo era Daniel, y personas de oración. Padre, líbranos de tener una idea equivocada acerca de cómo orar, cuánto tiempo invertir en oración, todas estas cosas. Enséñanos a orar, enséñanos a creer, Señor. Enséñanos, Padre bendito y Rey amado, a hacer las cosas de la forma que a ti te agrada. Señor, si nosotros hemos sido flojos en la oración, te pedimos, Señor, que nos muestres cuánto debemos cambiar. Padre, aquí dice que Daniel oraba 3 veces al día, te oraba a ti, Señor. Que nosotros entendamos, Señor, que la oración es importante y nos tiene que acompañar a lo largo del día, Señor. Que debemos ser personas que realmente inviertamos tiempo en oración, Señor. No mezquinemos el tiempo, Padre, de oración. Te lo pido, Señor. Te pido para que tú nos hagas dimensionar y entender y comprender cuánto tiempo debemos invertir, cómo debemos orar de forma ferviente, de forma, Señor, atenta, no recitar algo que ni siquiera pensamos, Señor, sino que debemos esforzarnos en estar enfocados, en estar atentos, Señor, a lo que te decimos,
Que no seamos irrespetuosos, Señor, al orar. Que entendamos que está bien orar de camino al trabajo o haciendo otra cosa, pero que nosotros debemos apartar un tiempo para dedicarnos únicamente a ti, para enfocarnos únicamente en ti, Señor, así como lo enseñó el Señor Jesús. También que debemos orar de acuerdo a lo que tu palabra enseña, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra enseña y no de acuerdo a nuestros caprichos, Señor. Que debemos orar por los motivos que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro y que se nos enseña también en otros lugares de tu palabra, Señor, en otros pasajes. Padre y Dios amado, te pedimos con todo nuestro corazón que nosotros sepamos orar bien, que lo hagamos bien y que lo hagamos como tú quieras, Señor. Padre bendito y Rey, renueva, Señor, el deseo de orar e interceder por todas las personas, por todo y cada uno de los seres humanos, Señor. Todopoderoso Rey y Padre Celestial, queremos pedirte con todo nuestro corazón que nuevamente renueves estos deseos en toda tu iglesia, en nuestra congregación, en nuestra comunidad y en toda tu iglesia, Señor. Oh glorioso Dios, amado, eterno y todopoderoso Rey, te queremos pedir para que toda tu iglesia se vuelva de todo corazón a ti y también para aquellos que no pertenecen a tu iglesia. Te pedimos por todo y cada uno de los seres humanos, para que tú obres en ellos, en todos nosotros, Señor, y que nosotros vivamos vidas conforme a tu voluntad, quieta y reposadamente en toda piedad, en toda honestidad, en todo amor, en toda compasión, en toda misericordia, en toda justicia, en toda santidad, consagrados a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Deshace todas las obras del enemigo. Tu palabra dice que tú has venido a deshacer las obras del diablo. Deshace, Señor, toda obra del diablo que estuviera en nuestras vidas. Disipa los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, las tentaciones. Disípalas, Señor. Vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Oh bendito Rey y bendito Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. Señor, obra en el corazón de los gobernantes, de los diputados, de los senadores, de los legisladores, de los congresistas, de los jueces, de toda persona que tenga influencia en esta tierra. Obra, Señor, vuelve sus corazones a ti. Que todos procedamos al conocimiento de la verdad. Todos procedamos, Señor, al arrepentimiento y a una fe auténtica, Señor, basada en tu palabra. Una fe auténtica en Jesucristo, Señor. Padre, te pedimos y te suplicamos, ayúdanos. Socórrenos, líbranos del error, líbranos de idolatría, líbranos, Señor, de egoísmo, de avaricia, de herejías y de todo tipo de pecados. Libéranos, Señor, ayúdanos, socórrenos, Señor. No nos abandones a nuestras pasiones desenfrenadas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Obra, Señor. Despierta tu iglesia, Señor. Despierta, haz, Señor, un avivamiento de tu obra en estos tiempos, Señor. Aviva tu obra, todopoderoso Rey, en estos tiempos que es tan necesario para nosotros, Señor. Padre bendito y Rey amado, te rogamos con todo el corazón, envía obreros a la mies. Levanta hombres y mujeres llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, llenos de tu sabiduría, llenos de tu amor, llenos de tu presencia, a lo largo y a lo ancho de todas las naciones.
de cada estado, provincia, barrio, distrito, Señor, tribu, Señor. Hazlo en el nombre de Jesucristo. Padre, que tu evangelio sea proclamado correctamente, Señor, a todos los hombres, Señor. Que tu palabra llegue a todo lugar. Señor, pon tus deseos en nosotros, Señor, que nosotros tengamos sed y hambre de justicia, sed y hambre de ti, sed y hambre de tu palabra, sed y hambre de comprenderla y aplicarla correctamente, Señor, de hacer tu voluntad. Oh Santo Dios, Rey de Israel, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Bendito Padre y bendito Rey, danos tu socorro. Te pido, Señor, junto con todos mis hermanos, para que tú bendigas la vida de aquellos hermanos o hermanas que están enfermos, de sus cuerpos, emociones o espiritualmente. Obra, Señor, en todos ellos y sana a los enfermos de tu iglesia. Te lo rogamos, Padre bendito y Dios amado. Sana a aquellos que estén enfermos, suple las necesidades materiales a aquellos que están desempleados o están endeudados, Señor, en tu iglesia, aquellas personas, Señor, que tienen problemas financieros, ayúdalos, socórrelos. Dale, Señor, dales, Padre Santo y Dios amado, sabiduría, entendimiento para salir adelante, recursos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, obra también en todas las familias. Restaura aquella familia que se encuentre mal, que se encuentre angustiada, que se encuentre dolida, Señor. Obra en todas las relaciones interpersonales de tus hijos, Señor. Restaura, Señor. Libéranos de todo rencor, de toda raíz de amargura, odio, de todo lo malo, Señor. Líbranos. Que nosotros podamos y amemos, Señor, a todos los demás como a nosotros mismos y a ti sobre todas las cosas. Padre, te lo suplicamos, socorre a aquellos hermanos o hermanas que están en problemas de cualquier tipo, aquellos que tienen problemas de persecución también, Señor, te pedimos por todos ellos, para que tú les bendigas y los libres de todo tipo de mal. Y te damos gracias por todo, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias por escuchar esta oración, Señor, porque es clara tu palabra. Que si nosotros te pedimos algo que está de acuerdo a tu voluntad, tú lo oyes. Y si nosotros sabemos que tú los oyes, sabemos, Señor, que tenemos nuestras peticiones cumplidas. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por todo, gracias por tu carácter, Señor. Porque si no fuera por tu carácter, las promesas que están en la Biblia no servirían de nada, Señor. Gracias, Señor, Padre Santo. Gracias por tu Hijo bendito Jesucristo, por tu palabra, por tu glorioso Espíritu Santo. Gracias por todo lo que nos das, por las necesidades que suples, Señor, por el techo, el alimento, el agua, todo. Gracias, Señor, por la vida de nuestros seres queridos, Señor. Bendito sea tu nombre, gracias te damos. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra gratitud, sin lugar a dudas, Señor. Obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, con total libertad, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de tu benignidad, de tu fe, de tu mansedumbre, de tu paciencia, del dominio propio. Llénanos, Señor. Llénanos y exáltate a través de nosotros, Señor. Exáltate tú a través de nosotros, Padre. Que seamos verdadera luz y verdadera sal, Señor, en nuestras comunidades. Así como lo fue Daniel, Señor. Y que no nos olvidemos que esto es el resultado
La vida de Daniel es el resultado de una fuerte comunión contigo. Porque solamente tú puedes comunicarnos a nosotros vida, solamente tú, Señor, puede hacer que demos fruto, Señor. Porque cualquier pámpano separado de la vid no puede producir fruto, tampoco nosotros separados de ti, Señor. Enséñanos a estar cada vez más unidos a ti, más unidos a ti. Gracias por todo, Padre, por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, querido hermano, ya estamos terminando la reunión. Recuerde, ore. Daniel oraba 3 veces al día, no es una pérdida de tiempo, para nada. ¿O usted piensa que David era una persona poco eficaz, poco eficiente? ¿Usted ha leído el libro de Daniel? Yo lo invito, si no lo ha leído, yo lo invito a que lo lea, para que vea la importancia de la oración y los resultados que da en la vida de una persona. Oremos con todo el corazón, pidámosles a Dios que nos llene de su presencia, de su carácter. Le pidamos a Dios de todo corazón que bendiga nuestras vidas conforme a su consejo eterno, conforme a su sabiduría, y Él lo va a hacer. Le envío un abrazo grande y que el Señor le bendiga, y nos estamos viendo, si Él quiere, en cualquier momento. Nos vemos. Un gran abrazo.